Muy bien, de hoy vamos a ver el tema de los hebreos, ¿de acuerdo? Este tema pertenece al área de ciencias sociales, específicamente al curso de Historia Universal. Vamos a hablar, si bien es cierto, desde un aspecto mítico, tradicional, cotidiano, también vamos a ver algunos temas históricos y arqueológicos que desmontan muchas de estas creencias. ¿De acuerdo? Creo que ya lo había mencionado en la clase anterior. Vamos a hacer uso un poco de lo que dice el arqueólogo israelí Israel Finkelstein en su libro La Biblia desenterrada, donde nos pone algunos datos importantes y descubrimientos relativamente recientes sobre el estudio del contexto de los hebreos, ¿de acuerdo? De los hebreos. Muy bien, nos acordamos dónde se desarrolla la civilización hebrea. Vamos a poner que se desarrolla en lo que es Palestina. Lo que es Palestina. ¿De acuerdo? Lo que es Palestina. Aquí está. En esta franja podemos ver lo que sería el país de los filisteos. ¿Ah? El país de los filisteos. Que hemos dicho que existen teorías que nos indican eh, que los filisteos no son otros que los pueblos del mar. Recuerda que hemos mencionado a los pueblos del mar llegando, ¿no es cierto?, llegando a invadir y destruir varias civilizaciones del mundo antiguo en el bronce tardío o bronce reciente. Y al parecer estos pueblos se asentaron en esta zona. Los fenicios en esta región y todo esto es Canaán, ¿no? El pueblo del territorio de los hebreos. Muy bien. Acá está el desierto del Sinaí, que va a ser importante. La zona de Siria, ¿ah? Desierto de Arabia. Por acá estaban los moabitas. Ahí está, ¿no? Y podemos ubicarlo, esta zona, acá, y en un mapa de la zona del Mediterráneo, podemos ver que serían estas regiones, estaría qué cultura se desarrolló en esta parte de África, la parte noreste africana. ¿Qué cultura se ha desarrollado? Vamos, tú puedes, cuéntame. No puedes olvidarte, a una cultura muy importante. Acuérdate, acuérdate. Acuérdate de las pirámides. Muy bien, los egipcios, ¿no es cierto? Los egipcios. Recuerda un dato que tal vez deberías tener en cuenta, es que los egipcios no llamaban a su pueblo, a su territorio, a su país, Egipto, sino que lo llamaban Kemet. ¿De acuerdo? ¿Ah? Profe, el país de los egipcios, ¿cómo se llamaba? Kemet. ¿De acuerdo? Que significa tierra negra, por el istmo del Nilo. Bueno, ya hemos pasado por los egipcios. ¿No? Ya sabes, en la zona de Turquía, de Anatolia, se desarrolló en algún momento, se desarrollaron los hititas, y bueno, ahí está. Israel. ¿Ah? Israel. Tenemos acá la ciudad de Samaria, que va a ser importante. Tenemos por acá Jerusalén, que también va a ser importante. ¿Ah? Samaria y Jerusalén van a ser dos lugares muy, muy importantes en el desarrollo del mundo hebreo. Acá tenemos el famoso Mar Muerto, el famoso Mar Muerto para que lo puedas ver, y el río Jordán que pasa por el país, por la mitad del país. Ahí está. Muy bien, nos acordamos, la cultura hebrea, ubicación geográfica, ya sabemos, se desarrolla en la región de Palestina, que es la parte central de la zona occidental de Asia Menor, como ya pudimos ver en el mapa, ¿de acuerdo? Se llama Canaán, esta región siempre se ha llamado Canaán para sus vecinos, pero los hebreos le llamaban la tierra prometida, la tierra prometida.
tuvo básicamente tres periodos de organización política. Empezamos con los patriarcas, luego los jueces y luego los reyes. En cuanto a la organización económica, se dedicaban a la ganadería, eran pastores seminómades, básicamente mucho de esa historia, ¿no? Criaban cabras, ovejas y otros. En algunos momentos criaban bueyes, ¿no? Reses, no todo el tiempo. Porque otros animales son más difíciles de movilizar. Producían leche, queso y lana a partir de esta ganadería. Luego también se dedicaron a la agricultura y al comercio. Básicamente la zona norte fue muy importante para el comercio. Aportes culturales, bueno, considerando que a partir del el judaísmo surgen dos religiones más, que es el cristianismo y el islam. Tenemos básicamente que un gran porcentaje del mundo está influenciado por la cultura hebrea. Entonces, los hebreos, ¿qué van a aportarle al mundo occidental? Bueno, la Biblia, ¿no? Con sus dos formas, con el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Y todo lo que es esta religiosidad. En cuanto a su religión, es monoteísta, es decir, la creencia en un solo Dios, es espiritualista y es moralista. ¿De acuerdo? Su organización social, en un primer momento no existían muchas diferencias, pero luego vamos a ir viendo cómo sí va a haber, pues, puntos en los cuales hacia la parte de los reyes ya va a haber toda una diferenciación. Muy bien. Vamos a ver que la época que vamos a llamar de los patriarcas, tenemos dos momentos. Los patriarcas propiamente dichos y luego la esclavitud y el éxodo. Todo esto está dentro de lo que vamos a llamar los patriarcas, ¿de acuerdo? Básicamente acá tenemos personajes pues como Abraham, Isaac, Jacob, y luego viene Moisés, y luego vendría Moisés. En la época de los patriarcas se considera, ¿no?, que eran clanes seminómadas. Recuerda que Abraham vivía en Ur, y Ur, si tú te recuerdas, es una ciudad de Mesopotamia. Abraham vivía en Ur, y de Ur, Yahvé le dice que él tiene que salir de ahí, que le va a dar una tierra nueva, la llamada tierra prometida. Y Abraham y su gente salen, ¿no? Miembros de su tribu. Ahí, por ejemplo, sale su sobrino Lot. Con él, luego hay disputas, se separan. Lot se va a una zona a fundar Sodoma. Y Abraham va hacia lo que sería, pues, Canaán propiamente dicho, ¿no? Abraham tiene un hijo, bueno, tiene dos hijos principales, ¿no? Ismael, con Agar, una concubina, esclava, y además él tenía su esposa, ¿no? Acá eran polígamos, tenían muchas esposas. Su esposa principal, que era Sarai, era muy mayor, no podía tener hijos. Luego Dios le promete un hijo con su esposa. Y Sarai cambia su nombre a Sara y nace Isaac. Y nace Isaac, ¿no? Ya sabemos la historia de Isaac, ¿no es cierto? Dios le dice a Abraham, mata a tu hijo, y Abraham dice, pero he peleado tanto para tener este hijo. No, mátalo. Entonces Abraham dice, bueno, no importa, tengo que cumplir los designios de Yahvé. Entonces lo va a matar, y Dios le dice, no, no, era una broma, tranquilo, estamos. Cámara indiscreta, no te preocupes, era bromita nomás. Entonces, porque Isaac iba a casarse y tener descendencia con Rebeca. Luego Isaac va a tener a Jacob. Y hablamos de Jacob en algún momento, creo, ¿no? Porque tenemos unas imágenes. Vamos a ver. Recuerda que Jacob tiene un hermano mayor, Esaú.
Y en el mundo hebreo, el primogénito tiene los derechos que deja su padre. Es decir, el primogénito, el hijo mayor, es que va a heredar el rango y todo lo del padre. Entonces, acá viene un pequeño problema, ¿no? Jacob quería ser el primogénito, pero ya no podía, había nacido después. Y un día Esaú, que es un cazador, es un hombre fuerte, venía hambriento, estaba a punto de morir, y Jacob, acá lo ves, estaba preparando sus lentejitas, y Jacob le dice, mira hermano, yo te voy a dar el plato de lentejas para que no te nos mueras, para que no te nos mueras, pero, tú tienes que darme el derecho a ser primogénito. Entonces Esaú dice, mira, si no, ¿cómo me muero? De nada me vale ser primogénito porque me voy a morir. Y igual mi hermano va a heredar todo, entonces mejor sobrevivo y ya te doy, tú vuélvete el primogénito. Y por un plato de lentejas le dio el derecho a ser primogénito. Luego dijimos que Isaac, que prefería a Esaú, que quería más a Esaú, y Rebeca, la esposa, quería más a Jacob. Entonces Isaac, ciego, ya muy anciano, muy anciano, le dice a su hijo Esaú que vaya y que hace algo para él, y cuando él regrese le va a dar la bendición, le va a dar su bendición. Entonces Esaú se va a casar y Jacob decide, pues, Rebeca, perdón, su mamá le dice que mate unos corderitos por ahí y le dé a su papá y se haga pasar por su hermano. Total, está ciego, ¿no? El viejito no se da cuenta. Entonces, nuestro amigo Jacob le dice a su mamá, pero mi papá se da cuenta porque estará ciego, yo puedo simular la voz de mi hermano, pero mi hermano es peludo, mira, acá lo puedes ver, ¿no? Acá lo han dibujado así, bien peludo, y yo pues soy lampiño, no tengo ni un pelo. Entonces, su mamá le dice, no te preocupes, mira, matas al corderito, le arrancas pedazos de piel y te las pones. Y entonces así estafaron al viejito y Isaac le da la bendición a Jacob. Y Jacob se vuelve el elegido, ¿no? De Yahvé. Muy bien. Eh, También en este momento, ¿no? Nos narran la historia. Se supone que luego Jacob, de estafar a su padre, quedarse con todo, se peleó con un ángel, cambió su nombre a Israel, era el elegido, el que Dios quería. Tuvo 12 hijos, el último, el menor, Benjamín, y el penúltimo, José. Jacob quería a José, era su hijo favorito, era su hijo preferido, por así decirlo, y los hermanos mayores estaban celosos, no querían, se sentían mal. Entonces lo que hacen es cogerlo un día y venderlo. Cosas bonitas que pasan siempre, ¿no? Vender a tus hermanos cuando tu papá lo quiere mucho. Lo venden y José termina en Egipto como esclavo primero y luego muestra sus poderes. Él es como un X-Men, su poder mutante es interpretar los sueños. Y el faraón se entera, porque el faraón tenía unos sueños raros, con vacas, con espigas de trigo, vacas gordas, vacas flacas. El faraón tenía sueños bien rarazos, ¿no? Y José, pues, es el que interpreta los sueños, y le interpreta los sueños al faraón, y con eso logra ir ascendiendo, ¿no? Logra ir ascendiendo. Mientras tanto, en Canaán viene una crisis alimentaria, se supone hay sequías, no hay alimentos, y se van hacia la zona de Egipto a conseguir alimentos. José reconoce a sus hermanos, pero ellos no lo reconocen a él porque estaba pues, bien puesto, ficho, ¿no? O sea, bien vestido, es casi un egipcio. Entonces José les da una cierta de trampas para que los hermanos traigan al papá, traigan a Jacob, que está viejito, y el hermano menor, Benjamín. Entonces lo traen, ¿no? Y se reencuentran, son felices, todos felices, y les da ahí para que puedan vivir en Egipto. Se supone que con el tiempo ellos se vuelven esclavos, ¿ah? Se vuelven esclavos, y un día el faraón, viendo que los hebreos se reproducían como si fueran cuyes, conejos, no sé qué cosa, montones,
tenía miedo, dice, de una rebelión, y así que mandó matar a los niños, ¿no? Cosa que ya va a ser común en varias historias bíblicas. Así que agarra, toman a uno de estos niños, ¿no? Los de la tribu de Leví, lo ponen a canastita, lo ponen al Nilo para que se salve. Lo encuentran, pues, los hijos, la hija del faraón, lo adoptan y lo crían. Este niño se llamó Moisés, ¿no? Que significa el salvador de las aguas, si no me equivoco. Una historia muy, muy similar a la historia de nuestro amigo Sargón de Akkad, con la única diferencia que la historia de Sargón de Akkad es mucho más antigua, pues, es mucho más antigua. Ahí tenemos entonces a Moisésito, que luego se entera que es adoptado, esto le choca mucho, ve su pueblo esclavizado, y mata a un capataz egipcio para defender a un hebreo, y luego se escapa, ¿no? Y luego ahí tiene pues historia ahí con Yahvé, la zarza ardiente, donde Yahvé se le presenta en forma de fuego, y le dice que él es el elegido para salvar a su pueblo, y que regrese a Egipto a sacar a su pueblo, ¿no? Y ahí tú conoces la historia, las 12 plagas, ¿no es cierto? Al último, Yahvé le dice a Moisés que avise que va a matar a todos los primogénitos, o sea, todos los niños que han nacido primero de los egipcios, ¿no? Sabes que esto de matar niños es algo bueno. Entonces, los niños son culpables de lo que pasaba, ¿no? Entonces, pero le dice que marquen las puertas de los hebreos para que el ángel eh, asesino mata niños, no mate a los hijos de los hebreos. Y los hebreos tienen que marcar su puerta ¿no? Con sangrecita. Ahora, ¿por qué con sangre? Sabemos. ¿Por qué tenían que marcar sus puertas? ¿Acaso el ángel no tiene poderes suficientes para saber quién es hebreo y quién no? De repente, ¿no? Pues no ve la dirección, tiene su Google Map y sabe dónde están los hebreos, dónde están los otros, ¿no? No entiende bien. Pero bueno, entonces el ángel mató a niños egipcios. ¿Culpables de qué? No sabemos, pero los mató. Tú sabes ya cómo funciona esto, ¿no? Hay que matar niños. Siempre es divertido matar niños, parece ser, y mataron niños. Y el faraón ya lo deja escaparse, luego se arrepiente. Moisés abre el mar rojo, cruzan, luego se vuelve a juntar el agua. Y luego van al desierto de Sinaí, están ahí, sube a la montaña, Yahvé le da los mandamientos, Moisés baja y cuando está bajando con sus mandamientos en piedrita, muy parecido a nuestro amigo Hammurabi, ve que están haciendo un becerro de oro adorándolo, ¿no? Al dios Baal. Entonces Moisés se molesta, rompe las tablas de oro y luego vuelve por otras nuevas, ¿no? Y pasan, como han pecado de idólatras, como no han creído en Yahvé, les hacen vagar 40 años por el desierto y luego después de eso, después de una generación, recién van a poder entrar a Canaán. Muy bien. ¿No? Ya sabes, ahí está. Acá cuando lo venden a nuestro amigo José, lo venden a José, pobrecito, qué feo que te vendan tus hermanos solamente porque tu papá te quiere más. El reencuentro de José con sus hermanos habían cambiado, se habían arrepentido por lo que habían hecho. Nuestro amigo Moisés, las 12 plagas, Moisés abriendo el mar rojo, Moisés con sus tablitas, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien, hay un problema histórico acá y arqueológico. Se supone que los hebreos vagaron 40 años por el desierto. ¿Ah? En primer lugar, no existe un registro de esclavos cananeos en Egipto. Que hay una constante migración cananea a Egipto, sí la hay. Sí la hay. Hay registros de que los cananeos comúnmente iban a Egipto.
a partir del Reino Medio hay toda una migración cananea a Egipto. Incluso al final del Reino Medio sabemos que los Hicsos, que eran cananeos, han tomado control de Egipto. Es decir, no hablamos de esclavos. Entonces, en primer lugar, la idea de la esclavitud hebrea en Egipto se cae sola. Ahora, se supone que más o menos algunos lo ubican entre el reinado de Tutmosis III y de Ramsés II. Toda esta huida de Egipto de los cananeos, ¿no? Pero hay que saber que en reinado de Ramsés II, por ejemplo, la zona de Canaán, esta zona del Sinaí, toda esta zona, era parte del imperio egipcio. Entonces, si los hebreos escapan, pues toda esta zona está cuidada por los egipcios, tienen fuertes, tienen soldados. ¿Tú crees que se van a poder escapar, van a poder pasar un grupo de esclavos sin entrenamiento militar de la potencia de ese momento del mundo, sin que ellos se den cuenta, sin que haya un aviso que le digan córtele el paso? No va a haber. O sea, en primer lugar, el relato ya es totalmente, pues, descabellado, viendo por ahí. Ahora, se supone que en Cades Barne, en este lugar, los hebreos pasaron la mayor parte de esos 40 años que vagaron por la península del Sinaí. Sin embargo, las excavaciones no nos muestran nada. No hay restos arqueológicos que nos muestren que ahí hubo un campamento, pues, de más de 30 años. Los arqueólogos son capaces de encontrar rastros de cazadores-recolectores, pues, y mucho más será de una gran cantidad de gente que está saliendo de un lugar, pues va a dejar restos. Y no hay nada. Nada. ¿De acuerdo? Entonces, la historia de Moisés, la historia de los esclavos, se cae a pedazos. Es decir, no soporta un análisis histórico y arqueológico. Profesor, pero nombra lugares que existen. Ya. El nombrar lugares que existen es una prueba de algo. Es decir, la historia de Manco Cápac y Mamaocllo nos dice que ellos salen del lago Titicaca. Profe, el lago Titicaca existe, ¿sí? Y por eso decimos entonces que esa historia es real, que realmente dos personas salieron del agua. Tú dirás que sí es verdad porque nombre el lago Titicaca. ¿De acuerdo? Entonces, no hay un sustento, no hay un sustento para esa parte de la historia. Luego de los patriarcas, como Moisés, viene el momento en que hay que recuperar la tierra prometida, porque ya había otra gente viviendo ahí. Entonces, viene nuestro amigo la etapa de los jueces. Bueno, la etapa de los jueces. Josué es el sucesor de Moisés como líder de los hebreos, líder de los israelitas. Y hay que retomar, reconquistar la tierra. Más o menos imagínese que usted vive donde vive, ¿no? Pues ya, imaginémonos que usted está viviendo en su casa, todo feliz, con su gente, ¿no? Su barrio. Y de repente llegan personas y te dicen, ¿sabes qué? Esta tierra me la prometió mi Dios a mí. Así que váyanse. ¿Tú te irías? ¿Tú te irías? ¿Los dejarías? Ah, ya dices, ah, está bien, Dios, tu Dios te ha dicho ya, ya. Tu Dios me ha dicho, yo me voy ya, te dejo mi casa. Mi casa es tuya. Bueno, obviamente no. Entonces, Dios hizo lo que cualquier persona haría, o cualquier ser superior haría. Los mandó matar. Hay que matarlos a todos. Matemos a todo lo que se mueva por ahí. Ahí empieza una lucha, ¿no? Que hay un problema.
con diferentes pueblos, ¿no? Y aparece la idea de los jueces. Gedeón, Sansón, creo que es uno de los jueces más famosos, Débora, eh, Jefté y Samuel, ¿no? Que es el último juez. Entonces tenemos por acá. Ah, acá la historia, ¿no? De Josué tomando Jericó, las murallas de Jericó que eran muy altas, muy fuertes, y los hebreos pasaron tocando sus trompetas y se cayeron las murallas. Tenemos ahí un poquito de nuestros amigos los jueces, Otoniel, Ehud, Débora, Gedeón, Jefté, Ibzán, Elón, Abdón. Nuestro amigo Sansón, que tú recuerdas, era muy, muy fuerte. Mató filisteos con la quijada de un burro, ¿no? Recuerda que matar es bueno. Si eres Sansón, pues obviamente. Y luego pues se enamoró de una filistea, ¿no? De Dalila y terminó pues muy, muy mal. Y por último Samuel, el último juez. A Samuel se le encarga la misión de elegir, de nombrar un rey. Y la tradición nos dice que se nombra a Saúl. Saúl va a ser el primer rey de los hebreos, ¿no? Según la tradición hebrea. Saúl va a tener unos hijos, luego va a aparecer la figura de un muchachito, un pastor llamado David, ¿no? Llamado David. Saúl, David y Jonathan, el hijo de Saúl, eran muy, muy amigos, muy, muy amigos, íntimos amigos. Y luego David se hace, pues, Saúl va a perder, se va a suicidar y David se vuelve el rey de Israel, ¿no? David luego va a tener un hijo, Salomón, nuestro amigo Salomón, que Dios le había dado una gran sabiduría, se supone, construyó el templo de Jerusalén. Además, Salomón, como Dios lo quería mucho, le permitió tener 700 esposas, más o menos, ¿no? Ni así. ¿Sabes? Tenía un montón de esposas nuestro amigo Salomón. Eh, Acá se habla de una monarquía unificada. Muy bien. Profe, ¿qué nos dice la arqueología? No existió una monarquía unificada. Profe, pero Jerusalén era la capital. En la época de donde supuestamente vivió David, Salomón, que es el siglo X antes de Cristo, eh, no hay ras. Jerusalén era un pueblito. Era imposible que Jerusalén fuera un reino unificado. Jerusalén es la capital. Los restos arqueológicos nos indican que Jerusalén no era nada como una ciudad capital de un reino. No hay nada de eso. Se supone que en el mito bíblico, pues luego Salomón muere, su hijo va a tomar el poder, pero le van a quitar y el reino se va a partir en dos. Al norte el reino de Israel, con capital en Samaria, te dije que era muy importante Samaria, y al sur el reino de Judá, con capital en Jerusalén. ¿De acuerdo? Entonces, luego en la Biblia, en lo que son los libros de los reyes, tenemos que nos cuentan cómo el reino del norte se vuelve pecador, se vuelve infiel, adoran a otros dioses, a Yahvé no le gusta esto, pero Yahvé los deja un rato. ¿Y qué nos dice el profesor de la arqueología? El reino del norte fue un reino muy rico y muy, muy poderoso. O sea, para la zona era poderoso. Luego va a sufrir por los que los asirios, el imperio asirio los empieza primero a poner de vasallos y luego ya a conquistar. Pero entonces tenemos el hecho que
Acá pasa algo peculiar. Al final el reino de Israel es destruido por asirios. Los asirios lo conquistan y deportan gente, mandan de un lado por otro. Y el reino de Judá es el que queda. La Biblia que tú conoces, el Antiguo Testamento, empieza a escribirse hacia el siglo, hacia lo que es cuando los babilonios invaden el reino de Judá. Es decir, ¿te acuerdas? ¿No? Nabucodonosor II, rey del imperio, de lo que sería el imperio neobabilónico, conquista la zona de Judá hacia el siglo VI antes de Cristo, ¿no? En torno al año más o menos 586 antes de Cristo, y ahí empieza a escribirse la Biblia. O sea, la Biblia hebrea, escrita tal cual como la conocemos, no tiene más de 2500 años más o menos. Entonces es muy, muy reciente. Las tradiciones, los cuentos, lo que te cuentan, seguramente es más antiguo, pero escrito tal cual, así un relato verídico, pues 2500. Y le escriben los del reino de Judá, por cierto. Los del reino de Judá son los que escriben la historia. Por eso es que el reino de Israel es puesto como un reino, pues, pecador y todo el asunto, ¿no? Como el ejemplo, mira, ellos pecaron y los conquistaron. El reino de Judá es el único que ha sobrevivido. Pero en realidad el reino de Judá no fue invadido por los asirios porque era cualquier cosa. No era un reino rico, no era importante, no interesaba. Los asirios lo vieron como pérdida de tiempo, pérdida de tiempo. Mientras que el reino de Israel era un reino rico, poderoso. Entonces los asirios sí se fueron por el reino de Israel, ¿no? Ahora los babilonios sí fueron de frente con todo, taparon todo. ¿Ya? Más o menos eso es lo que ocurre en la historia de los hebreos. Entonces tenemos ahí a Saúl cuando Samuel lo va a nombrar rey. Bajo el reinado de Saúl aparece la figura de nuestro amigo David, que va a matar a un filisteo, Goliat. Recuerda, muy importante, ¿no? Tú matas a alguien y Dios te premia. Muy bien. Y David luego se hace rey, ¿no? Como premio por haber matado gente. Y luego tenemos al famoso rey Salomón, ¿cierto? Que es el que construye el templo de Jerusalén. Ahora, existió David, existió Salomón como tales. Eh, Hay una estela que nombra a la casa de David, o sea, como la dinastía davídica. Eh, ¿Fue un rey muy poderoso? No hay restos arqueológicos que muestren eso. ¿Fue un rey importante? No hay. Puede ser que sea un fundador mítico, es decir, que se haya creado la figura de un iniciador de la dinastía que tiene el reinado. Puede ocurrir eso. Profe, ¿hay prueba de Salomón? Peor todavía. ¿Ah? Lo que hemos dicho, no. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Lo debes conocer estos cuatro. Eh, Periodo de los jueces, Gedeón, Jefté, Sansón, Samuel. Samuel el último juez, no te olvides. Luego viene el reino, ¿no es cierto? La monarquía, los reyes, Saúl, el primer monarca, luego David, luego Salomón, después de Salomón se decae todo, viene el periodo de decadencia, Roboán, que es el hijo de Salomón, pierde el territorio del norte y se separa en dos reinos, ¿no? Israel y Judea o Judá. La capital de Israel, Samaria, ¿de acuerdo? Que fue gobernada por Jeroboam primero, y Judea, ¿no es cierto?, con capital en Jerusalén.
que fueron conquistados por nuestro amigo Nabucodonosor II de Babilonia. Ahí está la división de los dos reinos. Israel al norte, la zona más rica, mucho comercio, mucho trato, por ejemplo, con Damasco, con Fenicia. Y el reino de Judá, básicamente rural, básicamente montañoso, con poca población durante esta primera parte. Ahí está. Comparación entre fenicios y hebreos. Bueno, los fenicios, si tú te acuerdas de la clase pasada, se ubican en la costa oriental del Mediterráneo, mientras los hebreos se ubican en lo que es Palestina. La economía, los fenicios son comerciantes, navegantes, son colonizadores, y los hebreos se dedicaron al cultivo y al pastoreo. ¿Ah? Son formas diferentes. ¿Ah? La sociedad, los fenicios son sociedades mercantiles y los hebreos, bueno, pensaron en el monoteísmo hablando de Yahvé. Aportes, los fenicios crearon el alfabeto, no te olvides, crearon la letra de cambio. Y los hebreos, bueno, crearon el Antiguo Testamento. ¿Ah? Ahí está. Recuerda que el Antiguo Testamento lo vamos a recordar por 5 primeros libros, lo más importante. 5 primeros libros. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento reciben un nombre. De 5, Teuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Estos son Génesis, Éxodo, ¿cierto? Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ya? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. A estos primeros 5 libros se le atribuye como autor a Moisés. Se dice que Moisés escribió estos 5 primeros libros. Sin embargo, en estos libros narran los funerales de Moisés. Se narran los funerales de Moisés. Entonces tú te preguntas, si Moisés escribió los 5 libros, todos a completos, ¿cómo Moisés escribió su funeral? ¿Cómo Moisés describió cómo era su funeral? Estaba muerto. Entonces, obviamente no es Moisés el que escribe los libros, al fin de cuentas. ¿De acuerdo? ¿Ya? No es el que escribe los libros, al fin de cuentas. Y cuando lees, vas a encontrar que hay, pues, diferencias. En el Génesis, en el capítulo 1 y el capítulo 2, narran lo mismo, pero de 2 formas diferentes. Entonces, se ve que hay más de un autor, obviamente. Muy bien.